Bueno, me alegro mucho tener esta oportunidad de saludar a los alumnos del Máster en Argumentación Jurídica, organizado por el profesor Manuel Atienza, que es un viejo amigo mío. Yo tenía previsto estar personalmente ahí, pero lamentablemente no pude. Por razones de salud no pude viajar a Alicante. Manolo Atienza me pidió que yo hablara sobre mi concepción de filosofía del derecho, pero yo preferí cambiar de tema. En vez de hablar sobre mi concepción, que es una cuestión un poco aburrida, voy a presentarles un problema típico de la filosofía del derecho. Y el problema que voy a presentar es el problema de las normas y proposiciones normativas. Es un tema muy discutido y hay varios autores que se han ocupado de este tema. El tema consiste básicamente en lo siguiente. Las normas, especialmente las normas jurídicas, parecen ser prescriptivas y no descriptivas, es decir, no describen ninguna cosa, ningún estado de cosas, sino que prescriben ciertas conductas. En la medida que son prescriptivas, no parecen ser posible hablar de una lógica de normas, porque las principales nociones lógicas, la noción de consecuencia lógica o de incompatibilidad lógica, están desde hace mucho tiempo, por lo menos desde Aristóteles en adelante, definidas en términos de verdad y falsedad. Si las normas jurídicas son prescriptivas, no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Entonces, la consecuencia directa es que no hay tal cosa como lógica de normas. Sin embargo, en el año 1951, el gran filósofo y lógico finlandés Georg Henrik von Wright, o von Wright, ambas pronunciaciones son admisibles, publicó un breve artículo que se llamaba Deontic Logic, lógica deóntica, donde presentó un sistema de lógica de normas. Curiosamente, pocos años después, esto fue en 51 y 57, 6 años después, volvió a publicarlo en una colección de artículos y dijo en el prefacio: lamentablemente, mi intento de armar una lógica de normas ha fallado. Ha fallado en el sentido de que si las normas no son ni verdaderas ni falsas, no puede haber tal cosa como lógica de normas. Años después, un par de años después, él presentó un trabajo donde interpretaba la lógica deóntica no ya como una lógica de normas, sino como lógica de las afirmaciones acerca de la existencia de normas, que sí son, como todas las afirmaciones, pueden ser verdaderas o falsas. Y un par de años después le pareció que esto tampoco funcionaba. O sea, la situación permaneció bastante indecisa durante mucho tiempo. Y mismo von Wright dijo años después de que la distinción
entre normas y proposiciones normativas, es decir, afirmaciones acerca de la existencia de normas, es tremendamente importante y le llevó 30 años para darse cuenta de su importancia. Y agregó una frase irónica: y muchos filósofos todavía ahora no se han dado cuenta. Esta frase revela la importancia del tema. La distinción entre normas y proposiciones normativas, y paralelamente entre una lógica deóntica como lógica de normas y una lógica deóntica como lógica de proposiciones normativas, ha sido desde por lo menos 1951, es decir, publicación del artículo de von Wright de lógica deóntica, hasta prácticamente hoy día, un tema muy debatido, discutido y controvertido. Yo creo que es un tema muy importante, porque la distinción es fundamental para una serie de nociones básicas normativas, nociones donde intervienen normas. La distinción entre normas y proposiciones, como dije, es, o yo lo considero, fundamental para la filosofía del derecho. Y es fundamental porque sin esta distinción quedan sin aclarar una serie de nociones muy importantes referidas a la normatividad, a las normas y a los conceptos normativos. La filosofía del derecho, en este campo referido a las normas, en estos últimos 70 años puede ser considerado como una discusión de un problema que fue planteado por un importante lógico dinamarqués, Jorgensen. Jorgensen planteó lo que hoy se conoce como el dilema de Jorgensen. El dilema consiste en lo siguiente. Por un lado, en el lenguaje corriente se usan las conectivas proposicionales como no, y, si entonces, etc., que han sido muy estudiados en la lógica proposicional, que se ocupa de enunciados usados para aseverar, es decir, proposiciones. Y por lo tanto, esto parece sugerir que hay una lógica subyacente al lenguaje ordinario referida a las normas y conceptos normativos. Pero por otro lado, si las nociones básicas de lógica, como incompatibilidad lógica entre dos proposiciones o más, o implicación lógica, donde una proposición o un conjunto de proposiciones implican otra, están definidos en términos de verdad y falsedad. Y la
normas que son concebidos como prescripciones de que algo es obligatorio, prohibido o permitido, no son susceptibles de ser verdaderas y falsas. Entonces tenemos un dilema. ¿Hay o no hay una lógica de normas? Y con posterioridad de la publicación de este trabajo de Jorgensen, buena parte de lo que se ha escrito sobre normas se dedica precisamente a la discusión de este dilema. ¿Hay o no hay una lógica de normas? En su trabajo inicial, que se considera como el arranque de los estudios sobre lógica deóntica, von Wright consideraba que las normas son entidades susceptibles de ser verdaderas o falsas, sin dar un fundamento para esta idea. Ya dije que después cambió varias veces de opinión, trató de fundar una lógica deóntica en las proposiciones normativas, en una lógica de proposiciones normativas que le pareció insatisfactoria, y tampoco logró fundarle en lógica de normas. En el año 66, creo, von Wright vino acá a la Argentina y fue invitado a dar conferencias en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata. ¿Por qué La Plata? Bueno, el problema era que la idea de invitarlo a von Wright se les ocurrió a un lógico muy importante argentino, Carlos Anchorón, y a mí. No soy tan importante como lógico. Mi importancia está en otro lado. Invitamos a von Wright a dar conferencias acá en Buenos Aires, aceptó gustosamente, pero en el interín ocurrió un desastre, como de estos que ocurren con cierta frecuencia en Argentina. Un golpe militar cambió el gobierno. Y entonces todos los rectores y decanos de las universidades nacionales fueron reemplazados a veces por capitanes o sargentos. Y entonces nosotros quedamos con esta invitación sin saber qué hacer. Por suerte, resultó que el nuevo rector de la Universidad de La Plata resultó ser amigo de un muy amigo nuestro, Ernesto Garzón Valdés, que es profesor de filosofía, era profesor de filosofía y derecho en Córdoba, en Buenos Aires, y ahora está en Alemania enseñando filosofía del derecho en Alemania. Y gracias a esta amistad, el nuevo rector de La Plata, que era un arquitecto, no era un sargento, dijo, como no, lo voy a invitar a von Wright a La Plata. Y así lo hizo. Y von Wright vino muy encantado. Y me acuerdo, lo fuimos a buscar. Gioja, que era profesor de filosofía del derecho en Buenos Aires. Ernesto Garzón Valdés, Carlos Anchorón y yo. Y estamos sentados en un lobby del hotel de von Wright, en la calle Diagonal Norte. Y von Wright empezó a explicar el tema de las conferencias que iba a dar.
nos había mandado ya un texto, un nuevo libro de él, donde él distinguía entre 6 conceptos de obligación y los correlativos 6 conceptos de permisión. Y todos definidos en términos de mundos posibles. Y mientras hablaba de eso, Alchorón tímidamente levantó la mano y dijo, mire, están mal todas sus definiciones de los 6 conceptos. En realidad no son 6, es uno solo. Son todos equivalentes. Entonces agarró una servilleta y papel y empezó a mostrar su demostración. Y a los 2 minutos, von Wright se dio cuenta que tenía razón. Esto fue, en cierto modo, el inicio de nuestra amistad con von Wright, porque lejos de estar, de alguna manera, disgustado con esta refutación inesperada, al contrario, quedó muy maravillado por la capacidad de Alchorón. Y después dio varias conferencias acá en Buenos Aires. Las principales eran en La Plata, pero el público venía fundamentalmente de Buenos Aires. Y fueron conferencias muy interesantes, pero curiosamente el libro que él estaba por publicar y que nos había mandado sufrió una operación quirúrgica. Toda la parte referida a las definiciones de los 6 conceptos de obligación y permisión fueron eliminados por von Wright, porque realmente estaban mal. Y después von Wright fue invitado a Córdoba, nosotros con Alchorón y Garzón Valdés lo acompañamos a Córdoba y tuvimos muchas discusiones con él sobre este tema y otros temas de lógica deóntica. Y esto fue el comienzo de una larga amistad que terminó con las respectivas muertes de Carlos Alchorón y unos años después de von Wright. Y yo me quedé como el único sobreviviente de este asunto. ¿Y Ernesto Garzón? Bueno, Ernesto Garzón sobrevive también, sí, aunque no está tan bien. Bueno, él es un poco más viejo que yo, tiene 4 años más, y lo cual es mucho a esta altura de las cosas. Bueno, la cuestión es que una vez que von Wright se dio cuenta de que realmente había una importante diferencia entre normas y proposiciones normativas, él supuso que esto se debía a 2 interpretaciones distintas del simbolismo lógico que él usaba. Una interpretación prescriptiva, que daba lugar a normas, y una interpretación descriptiva, que daba lugar a proposiciones normativas. ¿Qué quiere decir interpretación prescriptiva y descriptiva? Una interpretación prescriptiva de un enunciado normativo, como por ejemplo es obligatorio pagar los impuestos, da lugar a una norma, o presupone la existencia de una norma que obliga a pagar los impuestos, una norma que ordena una cierta conducta. Es decir, las normas lo que hacen es convertir en permitidos, obligatorios, o prohibidas ciertas conductas. Este es típico del lenguaje prescriptivo. En cambio, las proposiciones normativas afirman que una cierta conducta está prohibida
o es obligatoria o permitida por un conjunto de normas o por un sistema normativo. Y estas son dos cosas totalmente distintas. Pero von Wright todavía creía que podía tener un solo simbolismo lógico con dos interpretaciones diferentes, una prescriptiva y otra descriptiva. La prescriptiva daría lugar a las normas y la descriptiva daría lugar a las proposiciones acerca de la existencia de normas, a las proposiciones normativas. En un trabajo publicado en 1960, esto fue en 68, y en un trabajo publicado en 69, pero escrito en 68, Carlos Alchurón elaboró dos lógicas, una lógica de normas y una lógica de proposiciones normativas. La distinción entre las dos lógicas está en que son distintas, son diferentes. Y la diferencia consiste en que las normas declaran obligatorias, prohibidas o permitidas ciertas conductas, mientras que las proposiciones normativas afirman que determinadas conductas tienen el carácter de ser obligatorias, prohibidas o permitidas gracias a un conjunto de normas. Von Wright todavía creía que un solo cálculo lógico podía ser interpretado prescriptiva o descriptivamente. Pero creo que Alchurón en su trabajo de 69 mostró de que lo que se requería era dos simbolismos diferentes, porque las normas y las proposiciones normativas tienen propiedades distintas. Por ejemplo, supongo que haya una inscripción que dice prohibido fumar. ¿Qué es esto? Uno podría preguntarse, ¿es una norma o es una prescripción, una proposición normativa? Bueno, puede ser una u otra. Si es una norma, si esta expresión expresa una norma, cabe preguntarse quién dictó la norma, si esta norma es sensata o insensata, justa o injusta. Cabe preguntarse si esta norma es obedecida o no es obedecida. Pero si es una proposición normativa, no cabe hablar ni de justicia, ni de la injusticia, ni de la obediencia, de no obediencia. Solo se puede preguntar si es verdadera o falsa. Como proposición normativa es verdadera si existe realmente la norma que prohíbe fumar. Porque yo, claro, yo puedo escribir en un pizarrón prohibido fumar y no por eso hay una norma. No cualquiera puede dictar una norma. Entonces, es bastante importante distinguir entre normas y proposiciones normativas. Es decir, preguntarse si esta expresión lingüística, por ejemplo, prohibido fumar, expresa o no expresa una norma, o consiste en afirmar de que hay una conducta, fumar, que está prohibido de acuerdo a cierta norma o conjunto de normas. Son dos preguntas bastante diferentes. Y son bastante diferentes porque son diferentes las respuestas. Una vez que uno distingue entre estas dos preguntas, la pregunta ¿qué dice esta norma? O la pregunta ¿cómo es
el estado de la conducta a la que se refiere la norma. Y esas son dos preguntas diferentes. Y esta diferencia se manifiesta sobre todo cuando negamos una afirmación, sea esta norma, sea esta una proposición normativa. La negación de una norma, como toda negación, es una norma. Por ejemplo, digo obligatorio abstenerse de fumar, no obligatorio abstenerse de fumar. O permitido llevar corbata, no permitido llevar corbata. La negación de una norma es también una norma. Si la norma permite hacer cosas, la negación de esta norma prohíbe hacer esta cosa. Ahora, es muy importante darse cuenta que la negación en el lenguaje normativo, o toda expresión de una negación, es ambigua, puede significar dos cosas distintas. Cuando digo que no está prohibido, no está permitido fumar, esto puede significar que no hay una norma que permite fumar. O puede significar que no hay una prohibición para fumar. Permitido fumar puede decir dos cosas distintas. O bien hay una norma que me permite realizar esta acción, o bien no hay ninguna norma que me prohíbe. Esos son dos sentidos diferentes de permitido o de no permitido o prohibido. Es muy importante tener en cuenta que son dos sentidos distintos. Por lo tanto, cuando uno dice no está permitido tal cosa, esta todavía no es una expresión unívoca, porque puede significar dos cosas distintas. Puede significar que hay una norma que no prohíbe, es decir, permite no hacerlo, y puede significar ausencia de una norma que prohíbe. Y esto en el lenguaje corriente es muy común. Uno piensa muy a menudo de que todo lo que no está prohibido por el derecho está permitido. Y grandes filósofos del derecho, por ejemplo, Hans Kelsen, que es uno de los más importantes filósofos del siglo pasado, sostenía de que el derecho tiene por función prohibir ciertas conductas, matar, causar daño, no pagar impuestos, etc. Y todo lo demás está permitido, en base a un dicho muy difundido de que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero esto lleva a consecuencias muy curiosas. Resulta entonces que todo derecho o todo conjunto de normas, más general todavía, siempre resuelve todo. Siempre o prohíbe o permite una conducta. Nunca puede haber lo que los juristas solían llamar lagunas del derecho, es decir, una situación no regulada por el derecho, no regulada por las normas. Siempre está todo regulado. No importa el contenido de las normas. Cualquier sea el contenido, toda conducta posible está regulada, sea como prohibida
sea como permitida. Y en base a esto, muchos autores importantes sostuvieron que el derecho es siempre completo. ¿De qué lagunas me están hablando? Está todo regulado, o bien como prohibido o bien como permitido. Este razonamiento es falaz, porque está basado en la ignorancia de ambigüedad que yo he señalado, ambigüedad de no permitido. No permitido puede querer decir que no hay una norma que permite, y puede querer decir no hay una norma que prohíbe. Perdón, permitido quiere decir una norma que permite y no hay una norma que prohíbe. Esas son dos nociones diferentes de permitido. Esto ya implica de por sí de que una lógica de normas y una lógica de proposiciones normativas es diferente. Por eso la idea de von Wright de tener un solo simbolismo con dos interpretaciones no funciona, porque el simbolismo tiene que reflejar la ambigüedad de término no permitido. Y esto muestra que toda la idea de que no hay lagunas en el derecho resuelve todo, es una idea basada en un error, en no distinguir entre dos sentidos de permitido. Permitido porque hay una norma que permite, o permitido porque no hay una norma que prohíbe. Si hay una norma que permite, permitido es un término normativo, se debe a la existencia de una norma. Si yo por permitido entiendo no prohibido, es mera ausencia de una norma. Aquí no hay nada normativo, es un hecho negativo de que no hay tal norma. Bueno, esto permite sacar algunas consecuencias que sacó el Churón en su artículo que yo les mencioné del año 69, pero escrito en 68, es decir, escrito bajo la directa influencia de las discusiones que tuvimos con von Wright. Las diferencias consisten en lo siguiente: las expresiones de la lógica de las proposiciones normativas son siempre relativas a un sistema de normas. La misma acción, P, por ejemplo, pagar impuestos, puede estar prohibida o permitida, obligatoria en un sistema normativo y al mismo tiempo no estar prohibida, es decir, permitida, obligatoria, en otro sistema normativo. Por eso la proposición normativa P está prohibido no es completa. Mientras no se indique de qué sistema normativo se trata, esta oración carece de valor de verdad. No puede ser ni verdadera ni falsa. En cambio, las expresiones de la lógica de normas no están referidas a un valor de verdad, es decir, un sistema normativo. Se trata de conceptos absolutos y no relativos. Así como en el lenguaje de proposiciones normativas hay dos conceptos de permitido, uno debido a una norma que permite y el otro debido a la ausencia de una norma que prohíbe. En la lógica de normas hay un solo concepto de permisión. No está referido a ningún conjunto de normas específico.
En todo se usa el mismo concepto. El resultado de esta situación es que los operadores prescriptivos, obligatorios y permitidos son interdefinibles. Obligatorio quiere decir no prohibido y permitido quiere decir no obligatorio no. Permitido quiere decir no es obligatorio no hacer. Y esto da lugar, por lo tanto, a dos lógicas distintas. Una lógica de proposición de normativas y una lógica de normas. Ahora, es importante darse cuenta que los operadores deónticos descriptivos presuponen ya la existencia de relaciones lógicas entre normas. Porque están definidas en función de las consecuencias lógicas que pueden ser derivadas de un conjunto de normas. Por lo tanto, la lógica de proposiciones normativas es una extensión de la lógica de normas. Y los operadores descriptivos, obligatorio, prohibido y permitido, se definen en términos de operadores prescriptivos. Si uno compara la función que cumple la negación de una proposición en un lenguaje descriptivo con la negación de una proposición normativa, surgen cosas interesantes. Primero, la negación de una proposición descriptiva es una proposición. Si yo digo que esto es azul y lo niego, esto no es azul, tanto decir que es azul como decir no es azul son proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Hay una sola negación de una proposición. Una proposición descriptiva y su negación son recíprocas. Si una proposición es negación de otra, esta otra es negación de la primera. Una proposición y su negación son mutuamente excluyentes. No pueden ser verdaderas los dos. Si una es verdadera, la otra es falsa. Si una es falsa, la otra es verdadera. Y por último, una proposición y su negación son conjuntamente exhaustivas. Esto quiere decir que no pueden ser falsas las dos. Si una es falsa, la otra es verdadera. La negación en un lenguaje normativo no satisface estas 5 condiciones. Las primeras 3 sí, pero la cuarta y la quinta no. Porque no necesariamente son excluyentes y no necesariamente son conjuntamente exhaustivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una proposición normativa puede ser verdadera y su negación, puede ser falsa y su negación también puede ser falsa. Y puede ser verdadera y su negación también puede ser verdadera. Esto implica que el sistema, y ya dije que las proposiciones normativas siempre se refieren a un sistema de normas definido, el sistema puede ser inconsistente o incoherente o puede ser incompleto. En la medida en que puede ser incompleto e incoherente, no se cumple la exigencia de que la negación sea
mutuamente excluyente y conjuntamente exhaustiva. Y esto da lugar a una diferencia importante entre normas y proposiciones normativas. ¿En qué reside la importancia de la distinción entre normas y proposiciones normativas? La importancia está en que una lógica de proposiciones normativas permite afirmar que un conjunto de normas o un sistema normativo es coherente o consistente o no es consistente, es completo o no es completo. Cosa que no puede ser expresada en una lógica de normas. Y esto es muy importante porque, entre otras cosas, hay una larga discusión entre filósofos del derecho si el derecho es completo o no es completo. Y yo ya les mencioné el argumento de Kelsen para afirmar que el derecho siempre es completo. Y este argumento está basado en la falta de distinción entre normas y proposiciones normativas. Decir que un sistema es completo es una afirmación acerca de las normas, no es una norma. Bueno, hay una serie de otros temas conectados con esto que muestran que la lógica de normas tiene estas dos vertientes: ser una lógica de normas propiamente dichas o ser una lógica de proposiciones normativas. Y son dos cosas muy diferentes. Esto es importante porque muchas de las discusiones que se han producido en los últimos 50 años en filosofía del derecho se deben a la falta de distinción entre estas dos entidades y por lo tanto entre estas dos lógicas, lógica de normas y lógica de proposiciones normativas. Bueno, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a Manolo Atienza por haberme invitado al cierre de este seminario. Yo alguna vez he participado en estos cursos. Esta vez lamentablemente no pude hacerlo en persona, pero no dejo de tener esperanza que en alguna otra oportunidad voy a poder hacerlo. Quisiera agradecer a todos ustedes por haber escuchado con paciencia mis peroratas y quisiera agradecer a mi amigo Manolo esta invitación. Muchas gracias.